Los políticos y los medios no entienden qué está pasando. Primero Trump, después Salvini y Bolsonaro, luego el rápido crecimiento de Vox, y eso sin contar el ascenso del Frente Nacional, de Alternativa por Alemania o de los demócratas suecos. Así que, como les veo tan perdidos, me ofrezco amablemente a explicarles qué está pasando de manera que hasta ellos lo entiendan. La clase política, los periodistas y la gente de la cultura se hallan atónitos ante esta imparable y para ellos impredecible corriente de populismo ultraderechista. Al menos así es como ellos lo llaman, aunque últimamente se ha extendido la denominación más breve y más gratuita, si cabe, de ultra. Como ya comenté en el segundo vídeo que dediqué a la cuestión migratoria, parece que con ese término pretenden instalar en nuestras mentes una simple asociación. Derecha populista igual a hooligans, o lo que es lo mismo, disidente del pensamiento único igual a persona descerebrada y violenta. Hace falta estar muy desesperado para caer tan bajo. Hace falta tener un enorme terror al pensamiento disidente para adoptar una estrategia de defensa tan miserable y canallesca. Y esto es lo que políticos, periodistas e intelectuales orgánicos, oficialistas, no parecen entender. Aunque yo creo que la mayoría de ellos lo entiende perfectamente, a no ser que estén todavía más metidos en su burbuja de lo que parece. Porque la pose que adoptan invariablemente es la de incomprensión y asombro, siempre tras la obligada ceremonia de exorcismo colectivo, los 2 minutos de odio que le dedican la mayor parte de medios a estos políticos outsiders, a modo de periódica letanía para reafirmar nuestra fe colectiva en la socialdemocracia y el progresismo. Es una lucha de clases, estúpidos. Se trata de los de arriba contra los de abajo, como decía Pablo Iglesias. Solo que en su caso es una media verdad. Pues su partido sintoniza en gran medida con esos de arriba y ha tardado bien poco en sentirse como en casa junto a ellos. Ya no lo digo por el casoplón, no. Lo digo por la sencilla razón de que todos los partidos con representación parlamentaria en España, en otros países cada vez menos, comparten por entero la religión del progresismo y la diversidad, la cual esconde en el fondo una peligrosa regresión y una peligrosa uniformidad. La diversidad ideológica, como suele decirse, es la única que no defienden los progresistas. Pero en el fondo no defienden ninguna en absoluto, puesto que tras el mantra del respeto al diferente, lo que hay en realidad es una imposición de ciertos arquetipos muy concretos, más allá de los cuales todo es condena moral o espiral del silencio. Las mujeres que eligen libremente ser amas de casa, modelos o incluso prostitutas, actrices porno. Los homosexuales y transexuales críticos con el pensamiento único y la ideología de género. Los musulmanes que valoran más la civilización occidental que la islámica. Todas estas diversidades y muchas otras son anatemizadas o silenciadas sistemáticamente. El verdadero candado no es la Constitución del 78, sino la corrección política impuesta desde Estados Unidos bajo el ingenuo presupuesto de que basta con modificar el lenguaje para operar cambios en la sociedad. Y digo que es el verdadero candado porque es ella la que marca todas las líneas rojas y por tanto la que delimita férreamente lo que es aceptable y lo que no. Todo lo que quede fuera es retrógrado, bárbaro, inhumano, o traducido al lenguaje de unos siglos atrás, herético, impuro, pecaminoso. Por si fuera poco, este marco de lo aceptable se ha ido volviendo cada vez más y más estrecho, así como más y más extremistas las propuestas y leyes que van sucediéndose, conduciendo este pensamiento único a un lugar cada vez más alejado de la opinión pública y más emancipado de la realidad, la coherencia y la lógica. El extremismo es la nueva moderación. Oponerse a él significa ser un ultra. Qué clarividencia la de Sánchez Dragó, quien hace casi 40 años ya percibió que el adjetivo fascista empezaba a transformarse en sinónimo de sentido común. Y en esas estamos, luchando por preservar el sentido común frente a unas élites políticas, mediáticas y culturales empeñadas, vaya usted a saber por qué, en defender el delirio a capa y espada. En defender que para proteger a las mujeres quizá haya que eliminar la presunción de inocencia del varón,
en defender que los niños deberían decidir unilateralmente hormonarse para cambiar su género, en defender que todo límite a la inmigración es igual a fascismo y racismo, por más que todos sepan en el fondo que es inviable la inmigración sin límites. De ahí la enorme hipocresía de todo esto. Como decía, cada vez más opiniones son vetadas, obviadas o condenadas. En consecuencia, cada vez más personas sienten que se les excluye de la política, de la sociedad y del debate público. Por si fuera poco, estas élites autodenominadas progresistas pretenden erigirse en vanguardia moral. Más aún, pretenden presentarse como los únicos justos, sensibles y concienciados, destinados por tanto a guiar a unas masas ignorantes y retrógradas. Es una lucha de clases, estúpidos. Estamos de nuevo ante una especie de despotismo ilustrado en que los déspotas se han dedicado a secuestrar ideas como la de justicia, solidaridad, compasión y empatía. Y por más catastróficos que sean los resultados de su supuesto compromiso con los más desfavorecidos, por más que perjudiquen a estos últimos los discursos y leyes que realizan en su nombre, ellos jamás se apean del burro. Todo el que se oponga a su cosmovisión y a sus medidas es una mala persona, un ser carente de empatía, un machista, racista, homófobo y transfobo, un ultra. Tal nivel de fariseísmo, tal grado de arrogancia y elitismo disfrazado de virtud moral, está indignando a muchos y no sin razón. Esa es la causa de que ganara Trump y Bolsonaro, de que empiece a crecer Vox en España, y que siga creciendo el Frente Nacional en Francia, Alternativa por Alemania, Partido de la Libertad de Austria o el Partido de los Demócratas Suecos. No sé hasta qué punto puede considerarse extremistas a todos estos partidos y cuántas de sus medidas pueden estar erradas y hasta ser injustas. Lo único que sé es que no hubiera surgido de ninguno de ellos, o al menos no habrían experimentado ese crecimiento, si los del otro lado no hubieran tensado tanto la cuerda en una dirección. El radicalismo solo puede conducir a más radicalismo. Las grandes revoluciones, aun las que se desarrollan sin apenas derramamiento de sangre, solo pueden incentivar grandes reacciones. Y en efecto existe el peligro de que en respuesta a este extremismo llamado progresista, mucha gente caiga en brazos de un extremismo contrario e igual de irracional, igual de fanático. Por eso es tan importante no tensar la cuerda, no pasarse de listo, no creerse en la cima de un Olimpo moral desde el que insultar, perseguir y humillar al resto de la gente. Y por eso es tan importante también preservar la diversidad de enfoques dentro de una sociedad, de tal manera que los excesos de unos puedan contrastarse y compensarse con los excesos de otros, y que ninguna voz se torne tan hegemónica que acabe barriendo de la esfera pública a todas las demás. Ya sé que muchos están plenamente convencidos de cuáles son ideas respetables y cuáles son por completo intolerables. Todo lo que vaya en la dirección de proteger supuestamente a los más desfavorecidos es necesariamente bueno, y todo lo que vaya también supuestamente en la dirección contraria es necesariamente malo. Esto se debe a la habitual confusión entre intenciones y resultados. Y es que infinidad de gente no cae en la cuenta de que los mejores propósitos pueden conducir a las peores catástrofes. El buenismo, el panfilismo y el pensamiento Alicia, como lo llamaba Gustavo Bueno, parte de un supuesto absurdo como es el de que el paraíso está a la vuelta de la esquina, y que lo único que nos impide alcanzarlo es el egoísmo de unos cuantos malvados. No deberían existir las guerras, los abusos y los conflictos, y si existen todavía es porque sirven a los intereses de esa pequeña élite de capitalistas e imperialistas, todos ellos por supuesto cristianos, blancos, varones, heterosexuales. Así pues, desde el momento en que concebimos el mundo desde una perspectiva tan simplona e infantil, nos volvemos ciegos a las consecuencias indeseadas de nuestras medidas, y nos convertimos en fundamentalistas, en fanáticos que tan siquiera advierten que lo son. Nos parece que luchar por un mundo más justo es tan sencillo como abrir de par en par las fronteras, beneficiar en todo lo posible a los grupos oprimidos y perjudicar en todo lo posible a los grupos opresores. Pero puesto que tal homogeneidad y simplicidad solo existe en nuestras cabezas, y fuera de ellas no podremos hallar un solo individuo igual de oprimido o igual de opresor que otro, pues en primer lugar nadie pertenece a un solo grupo,
Por tanto, el resultado de esta estrategia no podría ser más injusto y arbitrario, como ya expliqué en otro vídeo a la hora de juzgar la discriminación positiva. El beneficiar cuanto podamos a un grupo que suponemos homogéneamente desfavorecido y perjudicar también cuanto podamos a otro que suponemos homogéneamente favorecido no puede dar lugar sino a tremendas injusticias. Una cosa es ayudar uno por uno a los individuos cuya desventaja es fácilmente comprobable y sin que ello implique torcer las leyes en su beneficio, y otra muy distinta aplicar unas ventajas a todo un grupo subvirtiendo para más INRI la igualdad ante la ley. Como también dije ya en el segundo vídeo sobre la cuestión migratoria, los honrados serán castigados y los delincuentes serán premiados. Los inmigrantes, oh sorpresa, no son buenos per se, como tampoco lo son los autóctonos. Ni las mujeres son buenas per se, como últimamente parecen querer decirnos desde la tele. Esta lógica identitaria o colectivista es delirante y no puede sostenerse un solo minuto más. Porque resulta que nos enfrentamos a dos problemas nada pequeños, como es por un lado el choque de culturas y por el otro el choque de ideologías. Y ciertamente no se me ocurre una peor manera de encararlos que la actual. Y no me extraña que a tantos les tienten las explicaciones de tipo conspiranoico, porque lo cierto es que pocas veces habremos asistido a una manera de pensar y de actuar más incoherente y más paradójica que la representada por este pensamiento único. Una cosmovisión a medio camino entre Imagine y el manifiesto Scam, entre la candidez y la histeria. Mientras se exagera la violencia contra las mujeres y en base a ello se demoniza a los varones, esto en el ámbito occidental, al mismo tiempo se infravalora esta misma violencia en otros ámbitos culturales, como el islámico, y se nos insiste en que el único problema que plantea la integración de musulmanes en Occidente es nuestro racismo, nunca el suyo. Es decir, al mismo tiempo que se manipulan estadísticas para presentar al hombre occidental como un demonio que no es, se ocultan hechos y datos que muestran cómo el hombre musulmán, sin ser por supuesto un demonio, sí es de media mucho más propenso al maltrato, al abuso y a la violación. Y por razones culturales, que ya sabemos lo que pensarán enseguida algunos. Oh, racismo, racismo. No, culturalismo. Y sé que me dirán que aunque esto último sea cierto, pues lo único que cambia es la etnia y origen de las víctimas. Es decir, que si maltratan y violan más aquí, también lo harán allí. Claro, en primer lugar habría que preguntarle al que argumenta esto si le parece de recibo extender un mal a más territorios de los que hoy está extendido. Es decir, importar violaciones, como diría Angry Foreigner. Pero de todas formas se trata de una suposición errada, ya que los violadores potenciales lo van a tener más difícil en un país musulmán que en uno occidental. Y si aún no caen en el porqué, vamos a hacer un sencillo ejercicio. Imaginen una cultura cuyo método para prevenir las violaciones consiste principalmente en que las mujeres estén siempre bajo la atenta mirada y protección de sus familiares. E imagina otra cultura que ha logrado prevenirlas con todavía más éxito y sin necesidad de esa constante vigilancia y protección, pues lo ha hecho sobre todo a través de inculcar autorrepresión y firmes principios éticos. Bien, pues ahora imagina que estas dos culturas empiezan a convivir juntas. ¿Qué creen ustedes que pasará? Con esa amarga e incorrecta reflexión les dejo por hoy. Hasta la próxima.